esta sesión y como decía en la sala de clases, en algún minuto, los que se van incorporando se incorporarán. ¿Cómo les fue? Eh, Teníamos el Edipo Rey en ciernes, ¿no? Eh, ¿Cómo les fue con la A mí me lectura? fue ¿Alguna? bien. Ah, bien. Basilio Filipos. A mí me fue No, bien, lo fíjate leí que en muchas versiones y me encantó. Tengo varias preguntas, pero me encantó. genial, Me me parece entusiasmó. fantástico. ¿Te entusiasmó, ah? Sí, me Me parece encantó. una gran, gran, gran noticia, porque Sí, por eso es una, la doy. es una... ¿Y qué versiones tuviste a mano, Maya? Mira, tuve una que me mandó una persona con que yo hago un taller de lectura, la tuya, pero leí la otra y tuve unas que busco por YouTube que son esas cosas que te leen, ¿no? Y tú Ya, estás oyéndolas. Y yo muchas Ah, veces pongo eso y me encanta, entonces yo mientras tejo voy oyendo Edipo Rey. Lo leí en varias versiones, ya. me encantó. Porque, porque hay una versión, hay una traducción de un chileno que yo quiero mucho como ¿Ya? versión, que es la de ¿Ya? Genaro Godoy, pero Ujú. que cuesta mucho encontrarla porque la había sacado la universitaria en los años 69, 70 por ahí, y le ¿Ya? siguió imprimiendo durante mucho, mucho tiempo, hasta mediados de los 90, 95, por ahí, 96, y no la volvió a imprimir. Y es la ¿Ya? mejor, de las mejores versiones que yo he leído. Es una versión en verso libre, por supuesto, pero una versión muy, muy bonita, muy poética además. Yo lo Eh, ¿Ya? mandé en chat. ¿Lo mandaste? O sea, no la versión, sino que la sugerencia, porque en Claro. realidad es una versión preciosa la de Godoy. Maravillosa. A mí me gusta mucho. El Los Antígona coros. también la tiene. Sí, la Antígona también. Yo tenía en alguna parte alguna vez el Edipo Rey, pero lo he comprado muchas veces y ya lo he perdido muchas veces porque es realmente bien importante. Sergio, ¿tú qué versión tuviste al final? yo La- la de Gredos, la que tú Ya, mandaste. Sí, perfecto. con ese, con las notas al pie. Sí. ¿Y Nosotros Fran? con mi mamá estamos con una de editorial Zigzag que debe ser para Para el niños. colegio que encontramos por 5 lucas en Busca Libre con un día de envío. La de Edipo, Cátedra también es Antígona, bonita. Electria. Pero yo también, lo que pasa es que compré este para tenerlo en la mochila, porque yo tengo digamos, el mamotreto, que esto fue el año pasado, No. que Ah, no pude perfecto. evitar Claro. Sí. obras Ya. completas, ¿ya? Que es Bravo. fantástico, porque además tiene unos mapas y tiene muchas notas y tiene mucho material de consulta este Sí. libro. Pero Mira, para andar así en lo que el metro, claro, no puedo andar No, me con el ladrillo. imagino. oye, Pedro, Oye, una duda. Si uno. Y para rayarlo también, La, la, porque la, yo la, la- no voy a rayar este. Perdón, Sergio, obvio, sí, sí, por supuesto. pero esto sí. Oye, no, la versión griega, digamos, escrita en griego, ofrece muchas posibilidades de variaciones al traducirse al español, siempre. o si tú más o menos sigues bien la traducción con el, con la, con el buen vocabulario, la buena regla, no sé, más o menos todas coinciden, o hay variaciones importantes. No, en general las variaciones no son muy importantes, son variaciones, bueno, es una pregunta de muy difícil respuesta, Sergio, por lo siguiente. Las veces que a mí me ha tocado hablar sobre traducción, que es uno de mis temas, yo siempre he planteado que la pregunta básica es ¿qué se traduce cuando se traduce? Mm. Porque cada uno de nosotros en realidad traduce su propia lectura, ¿no? Y cada uno tiene una lectura que es bien peculiar en relación al otro, por eso es que las lecturas conversadas son tan enriquecedoras, ¿no? Eh, Cuando uno opta por una palabra, ¿no? Y no por otra, al traducir uno está tomando un punto de vista, ¿no? Ahora,
Por ejemplo, un tema, y que es un tema con el que yo quería partir, ¿no? Tiene que ver precisamente con una traducción. Esto se ha traducido siempre como Edipo Rey, ¿no? Natalia dijo Edipus Basileus, que Basileus es rey en griego. Sin embargo, la obra no se llama así en griego. En griego se llama Edipos Tíranos, o sea, Edipo tirano. Y esa es una connotación que es bien importante como clave para la lectura en general, ¿no? Eh, tirano en griego no tiene la misma significación que tiene para nosotros, ¿no? Tiene una significación familiar o similar al concepto que usamos nosotros, ¿no? Eh, tirano en griego es una palabra que aparentemente es de origen lidio, ¿no? Es una palabra que designa a quien accede al poder de manera no regular, es decir, que no es elegido, que no es heredero, que no es sucesor, ¿no? Sino que accede al poder en general a través de una decisión arbitraria, sea propia de él o sea de una parte del pueblo, o qué sé yo, ¿no? Es decir, es alguien que es entronizado de manera irregular, no siguiendo, digamos, las costumbres inveteradas de cada pueblo. Eso, por una parte, ¿no? Al mismo tiempo, tirano fue tomando la connotación que tiene hoy en día para nosotros y que tomó desde Roma en adelante, por el hecho de que, aunque esto no es atinente a mi juicio con la obra, pero la palabra tirano en su etimología, eh, o en su historia más bien que en su historia está asociada a aquellos personajes que asumieron las conducciones de algunas ciudades griegas durante el siglo séptimo y sexto antes de Cristo, fundamentalmente apoyados en las clases más desposeídas, clases campesinas, y que son procesos sociales que van muy emparentados con la reasignación de tierras. ¿Mm? Y por eso que toma probablemente una connotación negativa, ¿no? De un poder arbitrario. ¿Mm? En general, en Grecia se les recuerda a los tiranos, Pisístrato, Pítaco, mm, Periandro, etcétera, ¿no? Como benefactores. Incluso a algunos se les pone como parte de los siete sabios, entre ellos Periandro de Corinto y Pítacos de Lesbos, digamos, ¿no? Eso como parte. Entonces, bueno, yo hago la referencia precisamente para instalar el contexto en el cual se presenta la obra, ¿no? Nosotros hablamos de Edipo Rey, ¿no? Y no nos hacemos la pregunta de el rey, es nombrado rey porque casa con la consorte, ¿no es cierto?, que queda viuda. Pero a mi entender, el que Sófocles utilice el concepto tíranos y no basileus, ¿m? Tiene una razón, es decir, de alguna u otra manera es irregular el ascenso de Edipo al poder, desde el punto de vista de Sófocles. Dicho esto, entramos en el mito propiamente tal. Decíamos la sesión anterior, ¿no es cierto?, que el mito tal cual nosotros lo conocemos, el mito que nos ha llegado conformado finalmente por Sófocles, ¿no? Es decir, es Sófocles el autor que le da la connotación que le da, la connotación, digamos, de la autoconciencia del error o del pecado o del crimen del personaje y el autocastigo y su autoexilio, ¿no? Es decir, el personaje, como hablábamos en la sesión anterior, ¿no es cierto?, en otras formas del mito, en formas anteriores a Sófocles, es un personaje que no necesariamente toma conciencia de su culpa, de su pecado, de su crimen, ¿no? De hecho, decíamos que aparentemente en algunas tradiciones, ¿no es cierto?, a pesar de todo sigue reinando. ¿Mm? Otras tradiciones lo exculpan y le hacen, ¿no es cierto?,
padre de hijos con otra mujer, no con su madre, etc. Es Sófocles quien pone el mito y le da esta connotación tan tremenda, ¿no? Que es la connotación en el fondo del viaje interno de un personaje hacia sí mismo y hacia lo que Aristóteles llamó después, ¿no es cierto?, en base a eso, la anagnórisis, ¿no? La anagnórisis para Aristóteles, de acuerdo a lo que nos dice la poética, no es más que el paso del saber, del no saber al saber, de la ignorancia al conocimiento, ¿no? Es decir, el momento, la anagnórisis es el momento en que Edipo se da cuenta que es hijo de, efectivamente, de Yocasta y de Layo, que ha asesinado a Layo, que se ha acostado con su madre, y entonces toma conciencia de sí y se mira a sí mismo y pone un texto, digamos, que creo que es un texto central, o por lo menos ha sido central para quienes nos ocupamos de la tragedia en algún minuto, y estudiamos teatro fundamentalmente también, que es cuando tenía ojos no veía, ahora que no tengo ojos veo, ¿m? Que es una figura central, digamos, poética. Dicho esto, vamos al mito y vamos a las preguntas, ¿no? Que creo que van a surgir de ahí, digamos, ¿no? O que surgen de por ahí. Maya tenía varias preguntas, por lo que me dijo. Estás en silencio, Maya, querida. Ahora sí. Ya, La vez pasada te decía yo que me llamaba la atención en los siete contra Tebas, que el coro eran las mujeres. Y sí, tú me advertiste que no era tan así, porque en otras partes eran los varones. Y lo pude constatar ahora con Edipo, porque me claro. doy cuenta que el coro son los ancianos, o sea, son los hombres. Mm, Y entiendo que los ancianos eran como los sabios de la época, los políticos y los que ya dirigían. Y, y entonces veo que, claro, tú me decías también que tenía relación con la defensa de la ciudad. Y eso ujú. como que me quedó claro con este coro y la historia de Edipo. Me llamó la atención, o sea, varias cosas. Cuando se refiere a la, no sé si al oráculo, a la esfinge o a qué, la trata de perra cantora. Encuentro ya no más Ah, fuerte que le puede decir. Perra cantora, no sé si ustedes se fijaron en eso. sí, Bueno, eso a la a la esfinge la esfinge, trata, claro. no sé por qué. Otra cosa respecto de las mujeres, lo hago lo que decía la Ana María la otra vez. Él admira mucho a su mujer. Me llama mucho la atención que la llama mujer, porque mi Mm, marido a mí siempre me dijo mujer. Entonces me llamaba mucho la atención cada vez que era mujer, me sentía ya apelada. mm, Pero afuera de esa cosa que nada que ver, también él admira mucho a Yocasta y le da mucho pero cuando piensa que Yocasta lo está despreciando porque se ha dado cuenta que él es de origen humilde, de esos padres que lo habían adoptado, él la trata pésimo, le dice, no sé si está hablando con el hermano de Yocasta y le dice algo así como que, claro, que cuando ésta se ha dado cuenta que yo soy pobre, como todas las mujeres me ha despreciado. No la puedo encontrar, la estaba buscando. Una frase súper dura para la mujer, como diciendo, esta era una interesada, digamos, ahora que se da cuenta que yo soy pobre. Oye, y la parte, también me llamó la atención esa necesidad de enfrentar tanto a la mujer. Y en general, al final también, ¿quién es el corifeo? Ah, el corifeo es el jefe del coro. Eso Ah, tiene que ver jefe del coro. con la estructura de la obra, ¿ah? Ya, La obra corifeo clásica. el jefe. Ya, me Cuando el parecía que era como... coro, claro, ¿Mm? cuando el coro normalmente habla en grupo, ¿ah? Sí, Pero cuando se dirige a uno de los personajes, se interpela a alguno de los personajes, quien interpela es el corifeo, es el jefe del coro. ya. Y la parte final, que me gustaría leerla, dice, termina el corifeo diciendo, oh habitantes de mi patria, Tebas, miren, he aquí Edipo, el que solucionó los famosos enigmas, y fue hombre poderosísimo, aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino. ¿En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar? De modo, y esto es lo que me impresiona, de modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día hasta que llegue el término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. O sea, da la impresión que siempre sufrimos algo doloroso, ¿no? Me gustó ese final, no sé.
Y finalmente, para no quitar más tiempo, me impresiona en la obra el destino, cómo el destino está tan marcado. El destino te lleva, porque él por no matar a su padre y a su madre, huye. Sin embargo, llega a Tebas, donde está su real padre y su madre. Él no puede eludir el destino lo lleva a ese final, que no tiene nada que ver con el libre albedrío, porque él fue libre para ir, para venir, para tomar decisiones. Lo que pasa es que el destino lo fustigó, lo marcado del destino, que es Es- lo que siento en nosotros también lo marcado del destino. Hasta ahí llego. Me ya, encantó, estoy súper contenta. ese último que tú dices es pábulo para una larga, larguísima conversación y discusión, ¿ah? Que, que la vamos a tener, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, el destino es un tema y no quiero entrar todavía, Ya, no, no, yo no, lo conozco, ¿no? no quiero entrar Sí, todavía da en para el tema, mucho. porque es algo que nosotros hemos conocido, digamos, desde que conocemos esta historia, ¿no? O sea, el Edipo Rey, sabemos de la obra, siempre se ha hablado del destino. El tema es cómo abordamos la historia propiamente tal, ¿no? Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenías tu pregunta, Sergio? Sí. Bueno, Edipo es como una historia tan conocida, pero es distinto leerla completa y masticarla un poco más, ¿ah? Que uno se Mm, da cuenta de esta tragedia en que a mí una de las cosas que me llama la atención son las tragedias donde la gente pierde los ojos. O sea, mm, eso como que encuentro que marca algo. Y hay sí, muchas tragedias donde la pérdida, el castigo de quedar ciego. Y con esa imagen tan plástica que tiene cuando dice que lo ven los del coro, me parece, y lo ven mm, que sale una materia que no es roja y transparente, sino que es negra, como sucia. Hay algo muy fuerte en estas tragedias que tienen la ceguera y el daño a los ojos, que es muy simbólico, por lo que tú mm, decías, que es lo que es ver, en Sí. realidad, cuando se ve que sí. se ve de esa parte. Pero a mí lo que más me deja metido, bueno, hay muchas cosas, obviamente, pero una cosa que me gustaría como saber también qué piensan es cuánto saben y cuánto no saben las personas que participan en la tragedia. Y entonces yo me quedo siempre con una sensación un poco con la bala pasada. Es como que saben y no quieren saber, como que saben y no saben. Y a cada paso de la vida donde se ven enfrentados a situaciones, saben, pero en el fondo, hagamos que no sabemos. O sea, Layo y Yocasta tuvieron al hijo, no deberían haberlo tenido, estaba castigadísimo, era imposible, pero ponte tú, bueno, ya lo tuvimos, ya lo mandan matar, pero tampoco se cercioran de que esté muerto. O sea, a mí lo que me lleva la atención es esta manera de enfrentar la realidad, en que todos, y hay ocultamientos. Yocasta para mí es un personaje extraordinariamente misterioso y que me encantaría como que así como desentrañarlo, digamos. ¿Quién es Yocasta? ¿Cuánto sabe Yocasta? ¿Cómo ella es cómplice y oculta información y después la entrega? Eso a mí es una de las cosas que me llamó la atención. Mm, sí. Señora Natalia. Sí, siguiendo la misma línea de Sergio, bueno, yo algo había dicho en la sesión pasada, pero a mí este es un texto que me encanta, que he estudiado harto desde un punto de vista político más bien, político y psicoanalítico, ¿no? Que, bueno, ha sido hiper trabajado, sobre todo por el no decir, ¿no? Porque yo creo que lo más interesante de este texto, tú decías, Pedro, ¿quién tiene preguntas? Y a mí yo lo que escucho de eso es que este es un texto sobre el preguntar o sobre lo que decidimos no preguntar y no ver, ¿no? Como individuos y como sociedades, ¿no? Eh, Porque lo más importante en este texto es lo que se pregunta, lo que no se pregunta y por qué, ¿no es cierto?,
todo el pueblo deciden hacerse cómplices de lo que es evidente, pero que nadie quiere ver, ¿no? Pero lo interesante es cómo eso se va trabajando, o sea, para partir, digamos, en este minuto estoy porque no encontré mi versión de Godoy, que a mí también me encanta, pero la de Cátedra también es muy buena. Y en un primer diálogo entre Edipo y Creonte al comienzo, cuando están discutiendo acerca del asesinato de Layo, y no sé cómo es en la versión griega, pero justamente Creonte habla de los asesinos, ¿no es cierto?, de Layo, y Edipo le habla de el asesino, y Creonte deja pasar eso y no se detiene, ¿no? No se detiene en que Edipo sabe que es un asesino, mientras todos creen que son varios. Y nadie toma importancia en esto, ¿no? Y acá hay una nota de la traducción especial, como dice, frecuente en Esquilo y en Sófocles, es una frase llena de ironía. Edipo habla de muchos asesinos de Layo, por lo tanto, no Edipo, pero Edipo insiste en hablar de uno. Y nadie repara en esta contradicción, ¿no? Todos sabiendo que el mismo día que muere Layo es el día que llega Edipo, ¿no es cierto? Es el mismo día en que se cruza con alguien que venía en un carro, solo los reyes o los personajes muy importantes venían en carros, o sea, era evidente que la persona con que Edipo se cruzó era Layo, no había ninguna posibilidad que no fuera, pero todos hacen la vista gorda, ¿no? Entonces es toda la sociedad que decide hacer la vista gorda al crimen político, al magnicidio, porque es un crimen de Estado, ¿no? O sea, se mató al jefe de gobierno y toda la sociedad decide no ver porque no le conviene. Les conviene que llegue este joven y resuelva, ¿no es cierto?, la situación de pobreza en que los tiene la esfinge. Entonces, todos prefieren no preguntarse nada. Y ahí hay un símbolo también, creo, como tremendamente importante a propósito de las conveniencias sociales que impiden las preguntas éticas, ¿no? Eso quería poner como para partir. Ana María, y yo después intervengo. Mira, a mí me encanta escuchar a mi compañero, ¿ah? Pero a mí me gustaría decir algo que tiene que ver con otro ángulo y tiene que ver con el concepto poder. Me impactó mucho una intervención que hace Creonte contestándole a Edipo, cuando Edipo le dice, tú tienes este complot, eh, y él señala que él está muy bien donde está, que no tiene razones para matarlo, porque él prefiere no gobernar, él prefiere no ser rey, porque está muy bien arropado donde está, porque realmente él tiene mucho poder al estar al lado de él. Sí. Claro, él tiene todo, él dice que tiene todos los privilegios, que para qué va a querer ser rey si tiene todos los privilegios sin tener ninguna carga, ¿no? Exacto. Y ese es un argumento muy interesante, ¿no? Eh, a ver, son varias las cosas que se plantean, ¿no? Lo que plantea Natalia es algo que, bueno, que yo vengo pensando también hace muchos años. Yo me he dedicado fundamentalmente a la tragedia a partir precisamente de la premisa del destino, ¿no? Creo que lo que la obra nos dice, nos cuenta, y el mito que instala en tanto que mito, es el mito efectivamente de un destino, ¿no? De que hay alguien que no puede escapar a su destino. Pero ese es el mito. Es el mito que instala y que construye Sófocles
y que queda instalado en tanto que mito, es que este personaje no puede escapar a lo que le han determinado los dioses, ¿no? O la Moira, o como queramos llamar, ¿no? Ujú. Pero hay una cosa que es importante a mi juicio tomar en cuenta al respecto, ¿no? Y es que para la sociedad griega ateniense del siglo V, cuando se muestra la obra, ¿no? Uno de los temas centrales, ¿no? Como sociedad, una de sus preocupaciones fundamentales es la preocupación sobre la responsabilidad social del individuo, ¿no? Ujú. Tanto es así que inventan una palabra que usamos hasta el día de hoy, que es la palabra idiota, ¿no? Que quiere decir aquel que se ocupa de sus asuntos privados y no interviene en los asuntos públicos, ¿no? Esa es la relación que tiene la democracia ateniense con la res pública de los romanos, ¿no? Que es más o menos contemporáneamente al siglo V, que en Roma se produce, digamos, el derrocamiento de Tarquino el Soberbio, ¿no? Y en que se arma la res pública, ¿no? Es decir, se concibe una suerte de separación de poderes. En Roma, claro, se arma el Senatus, ¿no es cierto?, que es una especie como de ¿cómo puede ser? De instauración de la oligarquía como sistema fundamental de gobierno, ¿no? Porque al Senatus solo tienen acceso, ¿no es cierto?, los patricios, los jefes de familia de las familias patricias. ¿Mm? En Atenas eso no, ya no ocurre, porque aquello que en algún minuto fue similar a lo que es el Senatus romano, que fue el Areópago, o Areópago, eh, fue desvirtuado en el mismo siglo V, hacia el año 462 antes de Cristo, es decir, más o menos unos 20 años antes de la obra de Sófocles, si es que no 30, en que se le conculcan eh, sus tareas, ¿no? O sus jurisdicciones, digamos, las jurisdicciones a las que se debe ocupar, ¿m? Y se le instituye solamente, al final, como señala Esquilo en las Euménides, como un tribunal que revisa y examina solo hechos de sangre, es decir, un tribunal en lo penal. Ujú. eh, Nada más, ¿no? Entonces, el tema de la libertad aparece para los griegos como un tema del siglo V y de Atenas específicamente, como un tema muy importante, ¿no? Y para los griegos la libertad es, como lo definiría la María Moliner después en su diccionario de uso del español, es aquella facultad de discernir entre optar por una acción u optar por otra. Discernir, optar por una u optar por otra. Para los griegos, a los atenienses, básicamente la libertad es un deber más que un derecho. Es decir, un deber ¿en qué sentido? En el sentido de que es absolutamente obligatorio que todos y cada uno seamos responsables, es decir, respondamos de las consecuencias de nuestros actos. Y la mayoría de los actos acometidos por un individuo en una sociedad tienen repercusiones sociales, no solo repercusiones privadas. Por lo tanto, el fenómeno de tomar una decisión, de tomar tal o cual camino, no es impune bajo ninguna circunstancia. ¿Qué es lo que nos muestra la obra en relación a Edipo? ¿No? ¿Y qué es lo que nos dice el mito al respecto? ¿No? El mito nos dice que Edipo, ¿cierto? Eh, Cuando se entera de que escucha en una conversación de amigos borrachos, ¿no? En un banquete, que él no es hijo real de Pólibo y de Mérope, ¿no? Él tiene la duda y va a consultarle al oráculo, y va y le consulta y le dice, ¿quién es mi padre y quién es mi madre? Y el oráculo no le responde de manera directa, sino que le responde con el enigma, no vuelvas a tu casa porque asesinarás a tu padre y yacerás con tu madre. Edipo, sin embargo, no pregunta, no insiste en la pregunta, es decir, no tiene claridad acerca de qué es lo que él quiere saber. Es decir, él actúa de una manera irresponsable
actúa de manera, en ese sentido, para el siglo V, no libre, ¿no? Porque él debió haber preguntado, ya, pero ¿quién es mi padre y quién es mi madre? ¿No? Para hacer una referencia de que esto es algo claro para un griego de esa época, un ateniense, Heródoto en su historia, cuando habla de Creso, el rey lidio, cuenta que Creso fue al oráculo de Delfos a preguntar si hace o no la guerra contra Persia. Y el oráculo le dice que si hace la guerra contra Persia, se perderá un gran imperio. Y acota Heródoto, puesto que Creso hace la guerra y pierde contra los persas, ¿no? Contra Ciro, ¿no? Ujú. Heródoto hace el comentario es, el problema de Creso es que Creso no preguntó lo que tenía que preguntar. Consecuentemente, ¿cómo se llama el rey, el imperio que se va a perder? ¿Cuál es el imperio que se perdería? Es decir, lo que le reprocha Heródoto a Creso es que fue irresponsable en su decisión, es decir, que se dejó llevar por su impresión, que es en cierto sentido lo que hace Edipo, cuando al recibir la respuesta del oráculo, en vez de insistir en saber quiénes son su padre y su madre, se manda a cambiar, como decía mi abuelita, para dónde está vuelto. Y ese para dónde está vuelto es en el camino de eh, Delfos hacia el interior de Beocia, esto es decir, hacia Tebas. Y en esa encrucijada se encuentra con alguien que, voy a repetir de nuevo, ¿no? Le pide que se haga a un lado porque es una comitiva, a todas luces, una comitiva de alguien importante, un carro conducido por caballos y con una escolta, ¿no? Que le pide permiso para pasar y él se niega a ceder camino y entonces uno de los guardias de esta guardia pretoriana, por ponerle un nombre, ¿no es cierto?, lo hace a un lado y Edipo, como le cuenta a Yocastas, se habrán dado cuenta en el diálogo, lo ve todo negro y se enfurece y arremete como puede contra todos y en eso golpea a Layo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos presenta en el fondo? eh, Sófocles nos presenta un personaje irreflexivo, nos presenta un personaje que no tiene la capacidad de ser libre, pudiendo serlo, porque no se detiene a pensar, porque no toma en cuenta, ¿no es cierto?, el entorno, que es lo que el ciudadano griego ateniense durante todo el siglo V hace, ha estado haciendo en la asamblea, cuando va al teatro, cuando decide invadir Samos o no invadir Samos, etcétera, ¿no? Es decir, para el espectador ateniense del siglo V, este señor Edipo es un personaje infantil, porque no toma, no sopesa las cosas antes de hacer la acción. Interrumpo y le doy la palabra a Nata. No se oye. Es que me Es- parece sumamente interesante lo que tú estás planteando. Yo solo quiero darle un pequeño giro em, a lo... eh, Tú lo propones como alguien irreflexivo, que por supuesto que está ese aspecto, pero uno también podría mirarlo desde el lado de, de cómo Sófocles, más bien como el autor muestra a personajes, en este caso una nobleza mítica. Estaba buscando la palabra, no la tengo, no sé si es tosuda, pertinaz, no tengo la palabra exacta, pero que cuando quiere hacer algo, sigue un camino sin, no solo sin ver las consecuencias, que podría ser lo impulsivo, sino que se las arregla
para acomodar las circunstancias de modo que calcen a lo que busca. Que no es algo impulsivo, es algo acomodaticio. O sea, estoy pensando en lo que decía Sergio hace un rato con Yocasta, ¿no? En el diálogo, por ejemplo, de Yocasta con Edipo, el famoso diálogo que inspira a Freud, ¿no? Cuando Yocasta le dice, pero no te inquietes, si todos los mortales, ¿no es cierto?, soñaron con sus madres, soñaron con yacer con sus madres, en fin. Y pasa por alto el hecho de que el marido con el que ella se acueste, con el que tiene 4 hijos, o sea, no es que tenga una aventura sexual ocasional, tiene los pies atravesados por un cepo, que es lo que ellos hicieron con su niño para entregarlo al campesino que se lo lleva al citerón, ¿no? O sea, ellos le atravesaron los pies por ese cepo. Es imposible que no sepan que esa marca queda en los pies, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece muy interesante es cómo muestra cómo se van acomodando las mentes para no ver lo que no les conviene ver. De todos, salvo de el único ciego real, que es Tiresias, ¿no es cierto?, que es el único que ve. Pero todos los demás se van acomodando para poder sostener el proyecto que tienen, cualquiera sea, digamos. Todos los proyectos son distintos, pero cómo acomodan las mentes para que les calcen con aquello que necesitan llevar a cabo. No se te oye. No se te oye, Pedro, estás en No, yo silencio. simplemente estaba hablando con relación al tema del destino, ¿no? La contraposición de por qué no destino, cuál es mi postura frente a lo no destino, digamos, ¿no? No me estoy metiendo en lo que tú estás señalando en relación de partida, porque estas dos historias, digamos, que yo relaté, no son necesarias, no están necesariamente en la obra, sino que relatadas en la obra, ¿no? Ahora, precisamente a partir de esa idea de lo irreflexivo, es que Edipo, que para nuestra tradición es víctima del destino, en realidad él es víctima por ser impulsivo y por ser irreflexivo, es víctima y puede ser usado en toda esta manipulación finalmente que hace Palacio, ¿no? Porque tampoco hay que olvidar una parte del texto en que Edipo le pregunta a Yocasta, le dice, bueno, pero ¿cómo era Layo? Le pregunta en un momento. Y ella le dice, Parecido a ti. muy parecido a ti. Mm, Se lo está diciendo. Tu misma estampa y figura. Mm, O sea, eres igualito a tu papá. ¿Cómo no te mm, reconociste? Pero como, como decíamos, calladito se ve más bonito. ¿Ah? Ella sabe, ella indudablemente sabe y a tal punto sabe que insiste en algún minuto en no, en que él no siga indagando, digamos, ¿no? Y es ahí donde aparece el tema que me parece que es más profundo. Entonces, ¿por qué a nosotros, y lo instalo como pregunta antes de darte la palabra, Sergio, ¿por qué a nosotros, ¿no es cierto? Y me lo decía mi profesor de dramaturgia en la Escuela de Teatro en Atenas, ustedes, me decía, ustedes los occidentales no entienden la tragedia. ¿Mm? ¿Por qué para nosotros, en la tradición italiana, francesa, alemana, inglesa, española, el tema de Edipo es un tema de destino? Yo instalaría la pregunta, ¿qué significación tiene eso? ¿No? Porque de alguna manera nos aleja de lo que el pensamiento griego propiamente tal propone, ¿no? Que yo creo que es un poquito más complejo. Sergio. Sí. Lo que yo estaba pensando a propósito de que hay como ciertos veredictos que están establecidos por los dioses. O sea, el enigma es y cuando Edipo va donde la Esfinge o va a Delfos y le dice que tú matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Entonces, Edipo está como avisado.
Él sabe que le puede pasar algo muy grave. Sin embargo, da la impresión como que él, si claro, es comprensible que él se estaba alejando de que él creía que eran sus padres, pero finalmente termina casado con una reina. O sea, ¿cómo no pensó en ese momento que efectivamente podía estar cumpliendo, digamos, podía estar como exponiéndose al castigo que venía de lo que le habían dicho, digamos? O sea, a mí, y cómo Yocasta, que se casa, como lo que dice Natalia, que también ve evidentemente las huellas de lo que ellos hicieron cuando eran niños. Entonces, es como que de alguna manera cuando se plantea digamos, el destino, hay como un mandato de los dioses, unas advertencias de los dioses que los hombres podrían o no hacerles caso. Porque aquí parte el problema de que Layo no debería haber tenido hijos, no debería haber tenido Edipo, y sin embargo lo tuvo. Entonces, él tiene en ese momento la libertad de decidir, ¿lo puedo tener o no lo puedo tener? Y si lo tengo, pero ya, nos vamos a hacer los lesos y lo vamos a matar, como que parezca, para que no hayan esas consecuencias a pesar de que lo tuvimos. Entonces, hay un margen de reflexión que tienen los hombres, digamos, de saber a qué se exponen. Y ellos son los que se exponen, finalmente. Entonces, está todo el tiempo jugando con eso, yo creo, la libertad humana, por así decirlo. Claro, si tú recuerdas en la Odisea, ¿no es cierto? Cuando Zeus habla con Atenea, cuando Atenea le pide que suelten a Ulises para que vuelva a su casa, le dice, sí, pero estos hombres, estos seres humanos que nos echan la culpa de todo cuando ellos son los responsables, si nosotros no nos metemos, no nos interesa meternos en sus vidas, ¿no? Es muy decidor con respecto a eso, a lo que tú dices, es decir, hay ahí un tema que tiene que ver con el aprecio del pueblo griego en el descubrimiento de su intelecto, ¿no? El aprecio a la libertad y a la capacidad de razonar, de sopesar las cosas, ¿no? Y ponerlas de alguna manera en una balanza, ¿no? Es decir, de tomar una decisión de manera consciente, ¿no? Por eso es interesante eso que dice Zeus a Atenea en la Odisea, y es interesante esto que dice Heródoto, ¿no es cierto?, en su historia, cuando cuenta el cuento de Creso, para no referirme yo a una interpretación actual, ¿no? Pero ya hay dos versiones, dos visiones, ¿no?, que dan cuenta de que hay alguien aquí que se equivoca porque nos achaca cosas que no corresponden, que se hacen, comillas, los lesos, cierra comillas. Maya. Ya, dos cositas. O sea, me parece claro lo que dijiste de que no es tanto el problema del destino lo que trata el autor, sino más bien algo que estaba en boga, que era el llamado a la reflexión, Uh-huh. que los ciudadanos tenían que reflexionar, tenían que actuar moderadamente, y nos presenta entonces como, entre comillas, un irreflexivo, un hombre que se exalta, un hombre que sabe que no son sus padres y se ofusca, en vez de poder decir, bueno, pero me criaron tan agradecidos estos padres, sino que se ofusca, sigue el camino y siempre se va ofuscando. Es el personaje irreflexivo. Eso por un lado. Y por otro lado, uno a pensar que el complejo de Edipo, que siempre ha sido el niño que se enamora de la madre, oye, aquí el complejo de Edipo lo tiene Yocasta, pues, oye. Yocasta sabe lo que hizo. Está bastante enteradita de que el personaje que llega podría ser su hijo. Y sin embargo, lo atrae y lo atrae, porque lo que tocas decir, déjate nomás si tanto se han acostado con su madre. O sea, la Yocasta está más pérfida, perdonando la forma de expresar, que el propio Edipo. Es más edípica ella que su hijo. Eso me da vuelta, porque siempre esta cosa de la mujer. Eh, en ese sentido, eso. Y que Edipo, fíjate que no lo encuentro tan irreflexivo. El tipo va reflexionando y dice, bueno, si este es mi padre, yo no quiero acostarme con mi padre, o sea, con mi madre, ni quiero matar a mi padre, me voy, me voy. Él se va retirando, pero ahí es donde viene el destino, que llega al lugar donde las papas queman, digamos, donde está la tragedia, y, y yo creo que Yocasta sabe, y Yocasta al final se suicida porque es la más tramposa de todas, pues y ese tiene una conciencia que la llama. Cosas que se me ocurren, no sé. Sí, Eso es todo.
Sí, no, no, sí. Mira, si yo con respecto al tema de lo que dices tú de Edipo, es irreflexivo a mi juicio por lo siguiente, porque si tú tienes una duda, lo lógico, si quieres resolverla, es resolverla, ¿no? Es decir, es irreflexivo en el sentido que no se da cuenta, no sopesa que la respuesta que le da el oráculo no es la respuesta a su pregunta. Ya, no la Porque, resuelve. claro, es como si yo te preguntara, oye, ¿cómo se va a la plaza de armas? Y tú me dijeras, mira, en el almacén de la esquina venden papas fritas por si te interesa. Y yo me Claro. quedara con esa respuesta. Estoy Ujú, siendo muy burdo, ¿no? mm, Pero, pero es una respuesta que no le resuelve la pregunta, que supuestamente es una pregunta existencial. Finalmente, si no, no mm. habría ido al oráculo a preguntar quién es mi papá y quién es mi mamá, ¿no? En ese sentido, es irreflexivo porque se asusta, no contiene, no sopesa la respuesta, como va a decir, ya, ok, para no hacerlo entonces, porque lo lógico sería, para no hacer eso, para evitar hacer eso, tengo que saber exactamente quién es mi papá y quién es mi mamá. Y entonces Ahí entonces, si el oráculo le responde, mira, tu padre se llama Layo y tu madre Yocasta y son los reyes de Tebas, Edipo entonces con esa información, si va a Tebas, va sabiendo a lo que va, y si no quiere hacer, y si no quiere cumplir el destino, entonces se vuelve a Corinto. Y dice, papá, mamá, yo sé que ustedes no son mi papá y mi mamá, pero ustedes son mi papá y mi mamá. bueno, ahí entra un poquito lo que dice Natalia, que Sí, pareciera que no quieren saber la verdad. Esa que es del hombre de toda la vida y del hombre actual, o sea, saben algo, pero no quieren saber, se niegan a sí mismos, no quieren hablarse con la verdad. Es muy interesante lo que Natalia nos dice y que sí, es muy actual esa situación. sí, ¿Eh? Eso no. sí. Sí, yo creo que aquí, bueno, aquí nos metemos en el tema del el mito y las polivalencias del mito, ¿no? ¿Por qué, cómo se ha tomado el mito? ¿Por qué se empuja a a una determinada lectura y no Ujú. se detiene en otro tipo de lectura, ¿no? Es decir, ¿a quién, a quién le conviene y le ha convenido, ¿no? Que echarle o darle la responsabilidad a fuerzas distintas a la propia conciencia de los hechos que ocurren, ¿no? ¿Para quién es beneficioso eso, ¿no? Eh, es beneficioso para quien hace actos irreflexivos que dañan a los demás. Dice, oh, como Agamenón, ¿no es cierto?, en la Ilíada que dice, uy, perdón, yo no quise hacerte daño, Aquiles, en realidad fueron unos dioses que me nublaron del pensamiento y acometí lo que acometí, no fui yo, ¿ah? Fue la maldita Ate y las Moiras que y me hicieron obrar de esa manera, ¿no? Es como decir, "Oh, fue el destino, yo, uy, no, yo no lo maté, fue el destino que me obligó a tomar el puñal y enterrárselo". Pero una sociedad, ¿no es cierto?, como la sociedad ateniense, que es una sociedad que se plantea democrática, ¿no?, con igualdad ante la ley, ¿no?, tiene que exigir para que eso se cumpla, finalmente, de sus ciudadanos, que sus ciudadanos se hagan cargo de sus acciones. Si no, eh, si no, no funciona, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente ocurre, ¿no?, durante el periodo de los reinos medievales, ¿no es cierto? E incluso de los reyes absolutos, digamos, ¿no? De las monarquías absolutas, en que finalmente, claro, ¿m? Todo lo que tú acometes, lo acometes porque tú eres enviado de alguna manera, tienes la potestad de Dios para hacer lo que haces, o de los dioses, ¿no? Es decir, tu decisión es incuestionable. ¿M? Yo creo que ahí hay un tema, es decir, en ese sentido lo que plantea Natalia es muy cierto, ¿no? Que hay una lectura que es, a mi entender, en la tragedia, la gran lectura es una lectura política. Y creo yo que la transformación que hace Sófocles precisamente del mito, ¿m? Es darle la connotación política para que efectivamente nosotros podamos pensar, ¿no? Nosotros, ciudadanos atenienses, que vamos al teatro, ¿no?, en las festividades dionisíacas, que es cuando vamos a ver el teatro, podamos pensar que efectivamente, ¿no?,
tenemos una cierta posibilidad de salir de los círculos que nos han hablado tanto de los destinos y de la envidia de los dioses y cómo los dioses en realidad son, atentan contra los seres humanos, que no, porque les tienen odio o ojeriza o como quieras llamarlo, ¿no? Y mostrar en la realidad que parte de eso es nuestra propia responsabilidad, ¿no? Es decir, No a seguirse Edipo, sacando el pillo. claro, o sea, Edipo, a ti te pasa esto, es decir, porque miremoslo de la siguiente manera, ¿no? La respuesta del oráculo, cuando va el tema, van a preguntar sobre cómo resolver el tema de la peste, es encontrar al asesino del Layo. Mm, Que lo que causa la peste es el asesinato del Layo y que su asesino está impune. mm. Y No se ha hecho entonces, justicia. claro, pero lo que devela la búsqueda del asesino es que nos va demostrando que todas las piezas del tablero de la casa real saben. Es decir, que todas y cada una de las piezas de ese tablero sabe que Edipo en realidad es el asesino, pero lo han callado. Es decir, al develar, abre, ¿cierto? Airea esa sociedad y al airearla o airearla es la única forma de terminar con esa peste, finalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Edipo? La transformación de Edipo es muy interesante porque pasa de ser esa persona irreflexiva, que es tan irreflexiva que es capaz de decirle al adivino, ¿no es cierto?, cuando le enfrenta al adivino, oye tú, tal por cual, ¿qué quieres hacerme? ¿Quieres derrocarme porque no sé qué? ¿Quién te pagó? Y va después donde Creonte y tú, que te estás coludido con el, ¿no es cierto?, que está en un estado realmente en que no está sopesando las cosas, ¿no? Él mismo va dándose cuenta quién es, qué es lo que ha hecho. En ese diálogo con Yocasta, cuando Yocasta le dice, mira, era más o menos semejante, parecido a ti, tenía tu postura, él va dándose cuenta y va dándose cuenta también, va sanándose él a sí mismo de su irreflexividad. Mm. Él va, Aceptando la realidad. él va construyéndose de una manera distinta hasta llegar al final y decir, cuando tenía ojos no veía y ahora que no tengo, veo. Para poder llegar a decir eso, creo yo, tiene que hacer un camino eh, más o menos fuerte en cuanto a autoconocimiento, y de ahí que Aristóteles haya tomado la palabra anagnórisis para dar cuenta del paso de lo ignorado a lo conocido, ¿no? Y que haya tomado la envergadura y la dimensión que toma, que ha tomado, digamos, hasta el día de hoy como concepto, ¿no? La anagnórisis, ¿no? Porque es un personaje, el personaje que lleva el autorreconocimiento, ¿no? Y en ese autorreconocimiento, a mi entender, implícitamente desmiente la idea de, del destino. Es decir, esto podría haberse evitado si hubiera sido más reflexivo. Ujú. Por eso que es Y él está en eso. interesante detenerse a, a- a cuestionar, creo yo, por lo menos cuestionar el tema de lo del destino, porque, claro, Mm, eh, es muy fácil responsabilizar al destino de nuestros actos, ¿no? O sea, mm, se me le escapó el tiro y lo maté, pero no fui yo, fueron los dioses, ¿no? O sea, si uno limpia un arma en el campo, mm, tiene que estar preparado, ¿no? O sea, eso pasó en el campo varias veces cuando yo era chico, ¿no? Que a alguien se le escapaba un tiro, de la escopeta sobre todo, ¿no? Natalia. Sonido. Estaba pensando que para que eso ocurra, es fundamental el rol de alguien, que en este caso es Tiresias, ¿no es cierto?, que decide no hacerse cómplice, porque todos los mm, demás son cómplices del poder, ¿no? Entonces, que haya alguien que no se someta al poder y, y decida no, porque todos los demás son cómplices por distintas razones, ¿no? Porque tienen un sometimiento, digamos, porque son guardias, otros porque les conviene el poder de alguna manera, otros porque, en fin.
Todos tienen grados de complicidad. El único que no se somete es Tiresias. Y Tiresias es el que abre, ¿no? O sea, Edipo no tiene una transformación espontánea, tiene una transformación porque Tiresias lo confronta, ¿no? Y dice, yo no estoy dispuesto a someterme, esto es lo que ocurrió. Y vamos a traer al mensajero, y en el fondo cuando hay alguien que no se somete a la mentira y que no se somete a la impunidad, se produce esa confrontación. Sí, yo creo que, que es bien importante lo que tú dices, es decir, a ver, para nosotros el mito, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una relación con los mitos, yo decía en nuestra primera sesión, ¿no es cierto? Que el mito está relacionado con el cuento popular, ¿no es cierto? Y que nosotros tenemos una visión del mito que nos ha llegado, que es como una especie de cuento medio mágico, ¿no? Habíamos hecho referencia al mito de Eco, ¿no es cierto? Al mito de Narciso, ¿no? Pero nos damos cuenta que en el mito finalmente se esconde algo que es mucho más trascendental finalmente, ¿no? Y creo que el mito de Edipo en ese sentido es muy trascendental en los dos sentidos, tanto, ¿no es cierto?, si se interpreta de una manera como se interpreta de la otra. ¿Por qué? Porque fija y ha fijado formas de entender, ¿no es cierto?, el modo en que los seres humanos convivimos entre nosotros, ¿no? Creo que en ese sentido es un mito bastante central, ¿no? Eh, Porque si nosotros partimos de la base de que se trata de un mito que, que habla del destino inexorable e ineludible, ¿no? Entonces nos libera a todos y cada uno de nosotros de todas nuestras responsabilidades, ¿no? Ahora, para mí eso es absolutamente incompatible con lo que es la historia del pensamiento griego, ¿no? Porque si no, no habría, si esa concepción fuese una concepción griega, no habría habido ni por asomo un Sócrates, ni mucho menos todos los filósofos anteriores, ni por asomo, ¿no? O sea, la indagación no habría cabido, ¿no? O sea, habría sido una sociedad netamente fatalista, digamos, ¿no? Un poco como lo es la sociedad musulmana, ¿no? Pero es una sociedad libertaria, es una sociedad que indaga, ¿no? Y la otra vertiente, que es la que sostengo, que es la de una reflexión sobre la libertad en el fondo, ¿no? ¿Qué es la libertad, ¿no? ¿Qué significa ser libre? ¿No? Porque indudablemente uno podría pensar, ¿no es cierto?, que Edipo actuó de manera libre, salió para donde creyó que había que salir, ¿no? Y contestó a esta supuesta agresión de la manera que él creía que era dable contestar, ¿no? Pero esa es una libertad que no contempla la relación con los otros, ¿no? Es una libertad que me satisface a mí en tanto que individuo, ¿m? Pero que no se hace cargo de las consecuencias que esa supuesta libertad, esos actos tienen frente a esa supuesta libertad, ¿no? Es decir, a la larga, la libertad no es ni puede ser dentro, si seguimos el pensamiento griego, ¿no es cierto? No es ni puede ser jamás hacer aquello que yo quiero, sino moverse dentro de las posibilidades reales, ¿m? De la mantención de una comunidad, manteniéndola sin daño. Lo que Edipo hace, en realidad, es que al ser irreflexivo ha dañado una comunidad, ¿no? A tal punto que, no teniendo claro su crimen, ¿cierto?, tiene a la ciudad completa de Tebas bajo la amenaza de desaparición, porque es una peste apocalíptica. O sea, no nace, la tierra no da granos, los animales no dan crías, las mujeres no dan a luz. Es el fin de la especie, de las especies, es el fin de la vida, aquello que reclama, que, que- 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 que es la peste finalmente, como la describen, ¿no? La describen como algo terminal, ¿no? Y es esa irreflexividad, en el fondo, lo que ha llevado a eso, ¿no? Entonces, eh, indudablemente que desde esa perspectiva,
el mito es un mito político, como lo concibe Sófocles, finalmente, ¿no? Político en el sentido más amplio de la palabra, es decir, político en el sentido de cómo hacemos para la vida de la polis, ¿no? Es decir, es un mito que nos habla y su trascendencia es que nos habla precisamente de cuál es la importancia, ¿no? En política, en términos de conducir la ciudad o intervenir en las cosas públicas, ¿no? Requiere de un pensamiento más reflexivo, más cercano a los hechos que a las ideas que uno pueda tener de lo que los hechos son. O sea, un pensamiento súper más cercano a la filosofía presocrática en el sentido, ¿no? Miremos la naturaleza tal cual es y de ahí veamos cómo funcionamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el mito es un mito fundamental y por eso creo que nosotros lo hemos de alguna manera mantenido durante 2500 años vivo, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy nos persigue, ¿no? Ahora, es muy fácil presentarlo y los alemanes les gustaba mucho presentar esto como la cuestión fatal, que no tiene salida, ¿no? Pero la escuela, digamos, la academia alemana en general lo ha presentado así, ¿no? Y es lo que nosotros heredamos. Pero eso, a la larga, claro, tiene también una cierta relación clara con cómo entiende la sociedad europea de fines del siglo XVIII, principios del XIX y XX, el modo como se concibe el poder y cómo se participa en él. Y yo creo que eso es central. Frank, tú tenías la mano levantada. Sí, es que mientras pensabas, ibas diciendo lo que tenía en la punta de la lengua. El concepto de libertad, más como un deber o un deber derecho, ¿ya? ¿Mm? En cuanto no un derecho individualista, de yo vivo la vida como se me place y como se me da la gana, sino que por y para la comunidad, que es precisamente la base de la democracia al final. Ujú. De ahí se entiende todo el pensamiento que conlleva al nacimiento de la democracia, o sea, de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos libres viviendo esa libertad para y por la polis. Eh, entonces, claro, que se contrapone precisamente a la idea del fatalismo y a la predestinación y a como excusa, digamos, en este caso. Y por eso creo que no es un texto, a mí me lo pasaron en el colegio, en segundo medio, tercero medio, no sé, no me acuerdo. Parecería un texto simple en Así es. principio, digamos, pero tiene varias capas de lectura y que ha dado, como tú dices, y se enseña en distintas disciplinas y en áreas del conocimiento. Y está, como dije, la clase pasada está la figura literaria, está en el tema del psicoanálisis, lo tenemos en el teatro. eh, lo encuentro muy, 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 muy interesante toda la reflexión que has hecho en torno a controvertir la idea del destino como la idea subyacente a esta tragedia. Sí, es interesante. Yo creo que aquello que además es lo que permite finalmente mantener si uno, ¿qué quiero decir? Si uno se aproxima, digamos, al universo griego, desde esta perspectiva, el universo griego en general cobra una riqueza mucho más esplendente, diría yo, ¿no? Mucho más profunda, ¿no? Más allá. Sí, yo nunca me puedo olvidar de mi profesor que decía, pero ustedes los occidentales no entienden nada de Grecia antigua. Para ustedes son unos museos con piedras blancas. ¿M? Y no, no. Pero creo que hay un tema en el que yo no soy versado,
y aquí hay dos personas que son versadas, que es el tema de la dimensión psicoanalítica que adquiere el mito, ¿no? ¿Y por qué? Yo me lo preguntaría, me lo pregunto. ¿Por qué adquiere esa dimensión, ¿no? A mí me da la impresión, yo no entiendo muy bien el concepto que ustedes, los psicoanalistas, manejan, ¿no? En términos de saber qué es lo que es exactamente el complejo de Edipo, ¿no? Creo que es algo mucho más complejo, valga la redundancia, de lo que uno pudiera imaginar, uno que es absolutamente lego en la materia, ¿no? Creo que hay mucho más elementos imbricados, ¿no? Sobre eso yo no me quiero pronunciar, digamos, ¿no? No es mi tema. Don Sergio. Sí. No, o sea, además le digo, parte con Freud con las observaciones sobre la vida sexual de los niños. Eso es como la base de eso, digamos, cuáles son las indagaciones y las suposiciones que tienen los niños respecto a las diferencias del niño con la niña, en fin, de ahí parte toda la historia del Edipo, digamos. Pero, y su relación con la neurosis, que es una cuestión muy, muy larga, digamos. Pero a mí volviendo a lo también, un poco lo enigmático que tiene Edipo también, es que hay una aparente, hay una aparente como obediencia a las advertencias que le hacen, de que él va a matar a su padre y se va a acostar con su madre. Y él efectivamente da la impresión como que actuara intentando evitar eso, pero en la práctica no lo evita. Y no lo evita porque al final él igualmente decide casarse con una mujer. Entonces, independiente que las circunstancias lo cegaron un poco, en ese momento él como que se olvidó de que había una advertencia muy importante. ¿Cómo él llegó a casarse con Yocasta? O sea, qué arriesgado fue Edipo. Entonces, ahí es donde se juega, yo creo, una parte de la decisión personal. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Hago caso o no hago caso? Y cada decisión me va a llevar por un camino o por el otro. Claro, si fuera un cuento de tipo Mergen, digamos, un cuento folclórico, un cuento popular, ¿m? Eh, estaría bien que él se case sin preguntar, ¿no? Pero resulta raro para una sociedad que practica el racionalismo o busca, digamos, está indagando sobre la razón, digamos, ¿no? Sobre la lógica. Resulta raro que el personaje se despose con una reina que acaba de quedar viuda y no pregunte, ¿y qué le pasó a tu marido? Ujú. Por qué quedó viuda? ¿Cuáles son mis deberes? ¿Qué debo hacer yo? O sea, basta con que yo haya vencido a la esfinge. ¿Cuál es mi tarea? ¿Por qué yo? ¿Por qué han decidido ustedes? ¿Qué es lo que esconde esta ciudad que ustedes están dispuestos a hacer rey al primero que venza a la esfinge? Es una pregunta que creo que yo lógicamente me haría en una circunstancia en un lugar tan raro, ¿no? O sea, imagínate que yo llegara a Grecia y de pronto, porque me escucharon cantando una canción bonita, no, me dicen ya, ahora te casas con Perica de los Palotes. O sea, es como, perdón, o sea, explíqueme un poco de qué se trata, ¿no? Porque en el fondo es eso. O sea, la resolución del tema del matrimonio es de un cuento popular. Natalia. Sí, yo creo que otra posible mirada tiene que ver con, lo decía Ana María hace un rato, ¿no? Con el poder. O sea, a Edipo se le ofrece como premio a la resolución de la esfinge, ¿no es cierto?, desposarse con la reina, pero desposarse con la reina implica convertirse en rey. O sea, es tomar el poder sobre la ciudad. Entonces uno podría preguntarse, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace que uno haga la vista gorda, a propósito de la pregunta de Sergio, a la posible maldición, al posible incesto? Hay algo que es más poderoso que todos esos peligros, que es el poder. Es el dinero, es la tentación del poder.
¿no? Y si uno lo relaciona con lo edípico, porque ¿qué es lo edípico? Lo edípico no es enamorarse de la madre, ¿cierto? Lo edípico es tolerar la exclusión, finalmente, ¿no es cierto? Poder atravesar sanamente el complejo de Edipo es tolerar la exclusión de un rol. El rol que tiene que tolerar el niño es poder aceptar dejar de ser parte de la pareja paterna, ¿no es cierto? Que los padres tengan una relación de la que el niño queda aparte. Pero aquí el niño no acepta quedar fuera de la pareja. Desplaza al padre para tomar su rol como rey. Él no quiere perder el poder. A cualquier costo, al costo de matar al padre y al costo del incesto. Pero no porque esté enamorado de la madre, porque necesita el poder del padre. Y eso parece ser lo fundamental. O sea, Y a mí, creo que es el interés profundo que despierta en Freud, digamos. sí, a mí me parece súper aclaratoria la postura, digamos, de ustedes desde el psicoanálisis, ¿no? Creo que es bien importante y efectivamente, claro, es una dimensión distinta a lo que es la tragedia y a lo que es el mito de la tragedia. Es decir, en el fondo, el mito viene a ayudar la graficación, en el fondo, de una observación clínica, creo yo, ¿no? Eh, o Claro. científica, ¿no? Pero no es el mito propiamente tal, ¿no? Lo que está en juego ahí, ¿no? Yo creo, o sea, volviendo, digamos, a la idea del mito, ¿no? El mito de Edipo, uno podría decir claramente que es un mito eh, fabricado o inventado por Sófocles, finalmente, ¿no? Porque decíamos en la sesión pasada que el mito de Edipo, ¿no es cierto?, estaba muy ligado a lo que era el ciclo troyano, o sea, el ciclo Mm, tebano, perdón, ¿no? Y que el ciclo tebano tiene tres partes, ¿no? La primera parte, que es una parte que es la fundación de la ciudad de Tebas, ¿no es cierto?, con la incursión de un señor fenicio, que es el señor Cadmo, y que tiene una historia coherente hasta la construcción de la ciudad, ¿no es cierto?, y hasta que tiene una descendencia y se arma su castillo. Eso es una historia coherente. Luego hay luego está la historia de Edipo, ¿no es cierto? Que Edipo, que es hijo de Layo, que es nieto de Labdaco, y en alguna parte este personaje, que es un personaje indefinido, Edipo, porque de lo que se habla de él en realidad es uno que eh, fue entregado a los pastores que lo salvaron de ser matado, que creció en la corte de Corinto, ¿m? Que llegó a Tebas, ¿m? Que mató a su padre en una encrucijada, sin saber quién era, que llegó a Tebas, venció a la Esfinge y que desposó a la reina. Eso era el mito, ¿no? Y el mito tiene entonces esas características de cuento popular. Es un héroe que está pegado a la fuerza con el mito fundacional, que es el mito de Cadmo, Fenicio, que viene detrás a la búsqueda de su hermana Europa, que ha sido raptada por Zeus, ¿no es cierto? Y que sigue a una vaca, que hay todo un simbolismo ahí que es muy complejo, que no es la hora de resolverlo porque en lo personal no tengo las herramientas. Los simbolismos son muchos y además son simbolismos y contenidos simbólicos que son de 3000 años prácticamente, ¿no? O sea, nuestra distancia eh, es muy grande, temporal, como para poder saber que claramente es algo que se mantiene en el inconsciente simbólicamente. Y está pegado a la fuerza. Es decir, alguien, alguien contó que entonces Labdaco es descendiente de Cadmo, pero a su vez es descendiente de Io, que a su vez, entonces hay todo un entramado que nos mete a este personaje, que es un personaje más bien característico de cuento popular, en un mito que es un mito histórico, un mito fundacional, ¿no? Y viene la tercera parte del ciclo tebano, que es el ciclo que da cuenta de la guerra de Argos contra Tebas, ¿no? Que es una guerra que aparentemente
como la guerra de Troya es de las guerras más importantes en el universo de lo helénico en tiempos micénicos, ¿no? Que deja huella a tal punto, ¿no es cierto?, que eh, se cuenta que una vez terminada la primera incursión, la batalla, ¿no es cierto?, cuando los argivos pierden y quedan los padres, quedan los héroes muertos insepultos, ¿no? La generación de los hijos los venga y hace una segunda incursión, que es la incursión de los epígonos, ¿no es cierto?, que conquista finalmente Tebas, ¿no? Y que estos héroes, a su vez, que han conquistado Tebas y se han vengado de sus padres, ¿no es cierto?, Eh, tienen hijos que van a la guerra de Troya, ¿no es cierto? Es decir, hay un mito, una parte del mito, que es la tercera parte del mito, ¿no es cierto?, que es esta fase de los epígonos que se llama, ¿no?, que son los descendientes, ¿no?, que es un tipo de mito histórico, ¿no?, que tiene tanto peso como el mito del ciclo troyano, ¿no? Es decir, nos da cuenta de un hecho que es muy posible históricamente, que es la rivalidad entre dos ciudades que son muy potentes en su minuto, ¿no? Los testimonios arqueológicos nos dan cuenta de Tebas como una ciudad muy rica, así como también de Argos, una ciudad muy importante en los tiempos micénicos primeros, digamos, ¿no? Estamos hablando de unos 200 años antes de la guerra de Troya, 250, es decir, en los tiempos en que recién empieza el comercio cultural, digamos, con Creta, ¿no? Es decir, hay un sustrato histórico en esa segunda parte, tanto como en la primera parte de este mito, digamos, del ciclo tebano. Pero Edipo, si uno lo piensa bien como historia, no pega, está pegada a la fuerza. Está pegada a la fuerza, ¿no es cierto?, el hecho de que dos hermanos se pelean por la herencia. Pero ese es un tema que, si uno lo analiza así como más fríamente, es un tema común en todos los cuentos populares de la Europa premedieval, medieval y postmedieval, ¿no? Los hermanos que se pelean, los hermanos que se pelean por la herencia, los hijos de los reyes. Mira, si lo trata hasta Mark Twain con Príncipe Mendigo, digamos, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Es decir, hay un tema ahí que pertenece al universo del cuento popular, del cuento folclórico, ¿no? Ese es el personaje de Edipo. Pero la guerra entre Tebas y Argos es una guerra que ocurre igual sin Eteocles y Polínices necesariamente. Porque viene una segunda guerra, que es la guerra de los epígonos, es decir, de los descendientes, que es tan feroz como la otra, y que nos habla en el fondo esta historia de una rivalidad entre dos ciudades muy potentes de la Grecia micénica, que son Argos y Tebas, ¿no es cierto? Está en Y el Antiguo Testamento también, Caín y Sí. Abel, claro, claro. bien Pero antiguo. sí, po, es un tipo de cuento popular. ¿Mm? Es- Pero detrás de Entonces, todo, perdona, pero detrás de todo cuento popular, como también podría decir detrás de los mitos, se busca siempre una enseñanza, ¿o me no, equivoco? sí, sí, Te no, está sí, sí, tratando de no, decir algo, ¿te fijas? Que es lo que no, tratamos de desentrañar un poco en Edipo, ¿o me equivoco? no, sí, sí, no, sí, Sí. no estoy desmereciendo a Edipo, sino todo lo Mm, contrario. Estoy simplemente diciendo que en cuanto a lo que mm, nosotros nos planteamos en un inicio como el ciclo tebano, ¿no? Es mm, decir, una historia que tiene aparentemente tres etapas, en mm, realidad son tipos de mitos distintos, finalmente. Es decir, ya, que en el fondo el mito de Edipo es un mito autónomo, absolutamente autónomo de las otras dos historias, ya, ya. ¿no? Y que es un mito que no tiene una connotación de orden histórico, como sí lo tiene el mito de la fundación de Tebas y, por Ujú, su parte, el mito, digamos, de la guerra de Tebas con Argos, ujú, que tienen fundamento histórico, histórico. fundacional, digamos, no heroico. Ujú. Edipo es más bien un mito de cuento, es un personaje de cuento, diríamos, simplificando, que incorpora el mito
porque tiene mucha relevancia como personaje, ¿no? Eh, y que, pero que no, cuya historia se cierra en sí misma. No sé si me explico, ¿no? Ujú, Ujú. ujú, El mito no da para seguirlo. En cambio, la ujú, guerra de Tebas con Argos sigue, muere Anfiarao, mueren estos, pero recuperan los cadáveres y los hijos, una vez recuperados los cadáveres, dicen, cuando crezcamos, vamos a ir otra vez a castigar a los tebanos, y van y castigan a los tebanos y se hacen con la ciudad y quedan héroes, y después esos héroes tienen hijos, y esos hijos van a la guerra de Troya, es decir, hay una secuencia. En el caso de Edipo es simplemente Edipo termina en sí, es una cuestión redonda, difusa, porque tiene ujú, varias interpretaciones, como decía en un principio, ¿no? Y que tiene esta forma final, que es la forma que le da Sófocles y que le da el sentido, y que le da sentido, creo yo, precisamente, porque nos la transforma esta historia, este cuento popular, en una reflexión de orden político más que de orden moral, ¿no? ujú, En el sentido de cómo se relaciona esto, este modo de actuar, con las consecuencias que tienen esos actuares con la supervivencia de una ciudad. Ana María. ujú. Una pregunta, Pedro. ¿Por qué Sófocles, lo que me pareció entenderte, sale como de la secuencia histórica y escribe Edipo Rey, Edipo Tiranos? Mira, yo no Es sabía, una pregunta. estoy tentado a responderte como me respondía mi profesor en la escuela. No tengo idea, yo no sé por qué, no sé por qué, pero no es que él no es que él lo saque de una, sino que aparentemente es una historia independiente que a fuerza de darle una continuidad o una trascendencia mayor al mito, se le quiso aunar con el mito fundacional de Tebas y con el mito que se refiere a la famosa guerra de supremacía entre Tebas y Argos, como un eslabón entre medio, ¿no? O sea, no hay un hilo ahí, No hay, en el fondo no hay ni un hay un hilo. hilo El, secundario, es un hilo, es un pegado, ¿no? Es un pegado con scotch, ¿no? O sea, es un pegoteo scotch, porque en el fondo no hay, no hay una consecuencia entre la fundación de Tebas por parte de Cadmo, que nos enumeran a ciertos descendientes y ahí para, con que forzosamente uno de esos descendientes, el señor Lábdaco, tiene un hijo que se llama Laios. Y hay un tema ahí que ya nos estamos acercando al final, pero hay un tema ahí interesante con el nombre de Lábdaco, que es la letra lambda o mm, lambda. mm. Es decir, es un nombre cualquiera. No es, no es un nombre con significancia ninguna, Lábdaco. A lo más es probable que tenga relación con el hecho de que se le atribuye a Cadmo el haber traído también el alfabeto fenicio. Ahora, lo que ocurre entre la fundación de Tebas y aparentemente la importación del alfabeto fenicio son varios años, varios siglos de diferencia. Por lo tanto, allí hay una cuestión que es arbitraria, que probablemente provenga del siglo VII, sea un invento tardío, esta asociación de Labdaco, padre de Layo, Mm. padre de Edipo, sea una asociación tardía con el mito fundacional de Tebas. Y que, por lo tanto, ya que se le asocia con la fundación de Tebas, ¿por qué no asociarlo también con la guerra que hay después entre Argos y Tebas? Y entonces, dado que el mito nos cuenta que él tuvo hijos con su madre, ¿no es cierto? Estos niños son malditos y entonces se van a enemistar y se van a matar el uno al otro y porque uno va a ir a pedir ayuda porque no le dan su reino, va a ir a pedir ayuda a otra ciudad para venir. Y entonces lo que se sostienen los mitógrafos es que en realidad esta unión de estas tres partes, ¿no? Se produce alrededor del siglo VII.
es decir, bastante después de la Ya, qué existencia de entretenido. estas cosas independientes, ¿no? Ujú. Y lo que hace Sófocles, tratando de responder a tu pregunta, es centrarse en el cuento y al cuento darle un cierre más redondo y instalando interrogantes muy fuertes, ¿no? Y además esas cosas tremendas que uno, que cuando tenía ojos no veía, ahora que no tengo veo, y lo otro, nadie se diga feliz hasta no haber llegado sin problemas al último día de Mm, su vida. mm. Natalia. Una pregunta cortita a propósito de lo mismo. Cuando Sófocles estaba escribiendo el Edipo, ¿había alguna transgresión ocurriendo importante en la sociedad griega que él quisiera denunciar recurriendo al cuento? Yo, Porque yo creo que sí. Yo creo que sí. Es la época cuando escribe el Edipo. Si es que efectivamente está escrito en los años 40, 440, entre 445 y el 430, y antes de la guerra de Peloponeso, es el tiempo en que Pericles ha asumido de alguna manera la conducción más o menos tiránica de Atenas, porque él era estratego, no era, ¿cómo se dice? Arconte epónimo, él era solo el estratega, y él decide traer el tesoro de la Liga de Delos a Celos. Atenas y comenzar a construir y a embellecer la ciudad de Atenas Mm. con esos dineros. Es decir, hay actos arbitrarios en Pericles, ¿no? Que engrandecen la ciudad, ¿no? Pero que la van a llevar a la ruina. Probablemente lo sospecha eso Sófocles. y que todos lo ven y nadie denuncia. Y claro, y no solo creo que lo prevé Sófocles, sino que además lo constata después Eurípides cuando monta la Medea el año 31, poniendo a Medea a asesinar a sus hijos y poniéndola a hacer el mismo discurso, ¿m? Que se está diciendo en el Ágora en los años anteriores respecto de la necesidad de mantener los juramentos o de romper los juramentos. Pero también hay una madre que no fue capaz de cuidar a sus hijos y que termina matando. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces es decir, hay una reflexión, claramente. Sófocles era un personaje más bien del ala conservadora, digamos, del partido, perteneciente al partido conservador, más bien de Atenas, ¿no? No era del partido de Pericles, que era el partido democrático, ¿no? Y tenía una visión bastante más crítica de lo que hacía Pericles. Y creo que con razón. Pero es una obra que claramente está hablando de un momento político. O sea, aquí se está Qué actuando de manera interesante, reflexiva. qué interesante. Gracias. Pero sí, es que, bueno, Había que eso, hacer este clic, sí. sí. La Digo, ¿hay próxima, alguna, te puedo hacer una pregunta, ¿hay alguna especulación de por qué no se suicida Edipo y se saca los ojos en vez? yo creo, no hay ninguna especulación, porque yo creo que lo que pasa finalmente es que como en el mito, en el cuento popular, no se mata. Yo creo que Ah, el simbolismo de sacarse los ojos y ahora ver es mucho más potente, más fuerte, es como mucho Arriba. más fuerte, lo es simbólico. mucho más fuerte, ¿no? Ya, sí, Yo creo que el sí, simbolismo va sí, ahí, ¿no? Y de sí. hecho después va a escribir al final de su vida Sófocles, escribe Edipo en Colono, que es, Arriba en Colón. Claro. claro. Oye, bueno, antes de terminar, que nos queda poquito, la próxima sesión, tenemos 3 sesiones Mm. seguidas con el ciclo troyano. El ciclo troyano es todo aquello que se refiere a la guerra de Troya, ¿no? No solo a lo que ocurre durante la guerra de Troya, sino a todo lo que acontece a su alrededor. Es más o menos complejo, ¿no? Hay varias obras, yo les puse ahí en la nota que pueden ser Sí. referenciales. Está la Ifigenia en Áulide, ¿no es cierto?, de Eurípides, entre otras cosas. Está el mismo Áyax, que habla de la guerra de Troya, ¿no es cierto? Y otras cosas que vamos a conversar, si ustedes
encuentran algún material, porque material hay mucho, o sea, definirles un material sería hacer una lista muy larga de cosas. Si ustedes encuentran material en sus propias investigaciones, lo podemos conversar también. Sería ideal que indagaran por su lado. Si alguien quiere recurrir a la Ilíada, también podemos. No está en no es el tema meterse en la Ilíada, pero en la Ilíada hay mucha información. Si quieren echarle una mirada. ¿Mm? No es necesario, pero si les interesa echarle una mirada, está ahí, digamos, para hablar de lo que es el ciclo troyano y la implicancia que tiene hasta el día de hoy en la mitología, no solo de la Grecia del siglo V, sino también de la Grecia incluso actual, ¿no? Cómo ha pesado y cómo pesa hasta el día de hoy ciertas cosas que están ahí. Están las troyanas de Eurípides también, en fin, hay varias cosas ahí bien interesantes. ¿Mm? Así que nos vemos el Muy jueves. bien. ¿Mm? Muchas gracias, Pedro. De nada, muchas Gracias. gracias a todos Nos vemos el ustedes. jueves. Gracias, Chao. Pedro. Gracias. Chao, Muy buenas chao, que estén noches. bien, buenas noches. Chao, 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 Buenas chao. noches. chao, Chao. Jaime. Chao.